Si me encuentran una voz así media romántica y acaramelada, es porque estoy agripado. Hechos capítulo 18. Yo creo que en esta ocasión, en lugar de leer todo el pasaje, que es bastante largo, vamos a estar trabajando, reflexionando sobre los versículos que van desde el 22 del 18 hasta el 22 del 19. Lo que vamos a hacer es que vamos a irlo leyendo en la medida que vayamos desarrollando los argumentos. El título del mensaje de esta mañana es Como unos u otros. Como unos u otros. O nos parecemos a unos o nos parecemos a los otros. Resulta que en la ciudad de Éfeso, pues el apóstol Pablo había estado ahí, había ido allá desde Corinto y había dejado allá a Aquila y a Priscila. Lo vemos claramente en los versículos que van del 19 en adelante del capítulo 18. Dice que él llegó a Éfeso y los dejó allí, entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Vamos a orar y entonces comenzamos la enseñanza partiendo de este versículo 19. Oramos, Señor, pidiéndote, Padre, tu unción para poder no solo presentar tu palabra correctamente, lo cual no podría hacer, Señor, si sencillamente tú no diriges mis labios y mis pensamientos y mi mente, sino que también, Señor, con el propósito de suplicarte que tú permitas que sea ella conforme a tu voluntad, Padre, para bendición de los oyentes, Señor, incluyéndome a mí mismo, Padre, que de alguna manera escucho, Señor, lo que tú traes para toda tu iglesia. Te pedimos, Padre, que bendiga a los que no están presentes. Damos gracias, Señor, por habernos permitido a nosotros sí estar aquí hoy domingo, el día tuyo, el día de tu Hijo Jesucristo, el día del Señor en tu casa. Y rogamos, Padre, entonces en consecuencia que podamos nosotros disfrutar de tu presencia, de tu comunión, de tu palabra, de tu consejo y de tus amonestaciones, si fuese el caso. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, estamos entonces, como decía, viendo el regreso de Pablo. Pablo está terminando su segundo viaje misionero. Y dice aquí el versículo 19 que llegó a Éfeso. A Éfeso ya es Asia, había regresado desde Europa, ¿verdad? Había regresado a Asia, la ciudad de Éfeso, que queda, como ustedes bien saben, en Turquía, lo que es Turquía actualmente, Asia Menor. Y dice que llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. ¿A quiénes dejó allá? Bueno, dejó allá a Priscila y Aquila, versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido ahí, ¿verdad? Habiéndose detenido aún muchos días allí, después navegó y después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, y habiéndose rapado la cabeza en Secrea, porque había hecho votos, dice, llegó a Éfeso y los dejó allí. ¿A quiénes? Aquila y Priscila. Aquila y Priscila era un matrimonio que estuvo trabajando con él varios años en Corinto. Juntos trabajaban también para sostenerse, haciendo tiendas, y eran personas que estaban bien edificadas en cuanto a el Señor Jesucristo y el Evangelio de la Gracia, Priscila y Aquila. O sea que habían estado evangelizando. La iglesia en Corinto era una iglesia bastante fuerte, una iglesia numerosa y grande. Muchos se habían convertido, habían sido bien, vamos a llamarle, formados en la sana doctrina, y entonces venían de regreso del segundo viaje misionero hacia Jerusalén y hacen una parada, por decirlo así, en Éfeso. Pero Éfeso no era una ciudad cualquiera, era una ciudad importante también. De hecho, de alguna manera el apóstol Pablo tenía en su mente, se ve muy evidente por el tercer viaje misionero, de que su intención era regresar a Éfeso para desde ahí ver cómo podía llevar el evangelio a toda Asia Menor. Entonces lo que estamos viendo es el regreso del segundo viaje misionero de Pablo. Recuérdense que partían siempre estos viajes misioneros de la ciudad de Antioquía, que se había convertido en el foco del evangelismo de aquella época, de la expansión del ministerio a los gentiles de una manera muy particular. Entonces vemos en el versículo, vuelvan conmigo al versículo 19, llegó a Éfeso y los dejó allí, a Priscila y Aquila, ¿no? Dice, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Entonces, bueno, Pablo regresa de nuevo y dice que arriba a Cesarea. Y fíjense en el versículo 22 y 23, como dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía.
O sea, evidentemente fue a Jerusalén y desde Cesarea, el puerto de Cesarea, fue a Jerusalén, saludó a la iglesia de allá y dice, regresó a su sede misionera que estaba en la ciudad de Antioquía. Y dice que después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Y ahí arranca el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. ¿Okay? En los versículos 22 y 23. Específicamente, en el versículo 23 dice que salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Ojalá ustedes después tengan la oportunidad, posiblemente sus Biblias tienen el plano atrás, en el fondo, de los viajes misioneros de Pablo y el recorrido que daba, y van a ver qué interesante. Y así pueden ubicarse en qué momento histórico estamos nosotros y en qué lugar físico, geográfico, estamos nosotros desarrollando el estudio de cada domingo. Bien, el hecho es que Pablo dice, versículo 22, que parte y llega a Éfeso, versículo 24, ¿ok? Dice que entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a todos los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Bien, les decía que he titulado el mensaje de hoy como unos o como otros, porque de alguna manera tenemos que identificarnos o con unos o con otros de los que vamos a estar viendo en estos versículos de este tercer viaje misionero de Pablo. Y en este caso en particular estamos hablando de un personaje muy importante llamado Apolos, el cual, como vamos a ver dentro de un ratito, termina de Éfeso, se va entonces acá y a Corintio, y ustedes recordarán aquella carta que el apóstol Pablo le amonesta a los corintios, porque ellos llegaron a identificarse a tal punto con los predicadores, con los que les enseñaban, en este caso en particular con Apolo, que estuvo ministrando a la iglesia en Corinto, que algunos decían, yo soy de Pablo, pero otros decían, no, yo soy de Apolos. Y algunos más espirituales pensaban y decían, yo soy de Cefas o de Pedro, ¿no? Y se armó una preferencia, por así decirlo, y una subdivisión dentro de la iglesia como consecuencia de la preferencia que tenían unos maestros respecto a otros. Este Apolo es una persona muy interesante de que nosotros lo estudiemos. Dice aquí el versículo 24 que era una persona elocuente, era un varón elocuente. La palabra elocuente lo que implica es el hecho que era una persona de fácil de palabra. Todo lo contrario a lo que decía Moisés, que era él. Cuando el Señor le dice a Moisés, ve donde Faraón y dile, deja ir a mi pueblo, Moisés decía, no, yo no soy fácil de palabra. De hecho, era tartamudo. Y el Señor le dice, yo te estoy mandando, ve sencillamente, y además tú vas a tener a Aarón también que te va a servir a ti para comunicarte. Pero en fin, el hecho es que este hombre no tenía dificultades para comunicarse. Hay personas que son así, que Dios le da el talento o la capacidad de comunicarse con facilidad, y esta comunicación implica, bueno, no voy a hacer un estudio psicológico o una propuesta de lo que debe ser una buena elocuencia, pero era una persona fundamentalmente que sabía transmitir, ¿verdad?, aquellas cosas que quería con facilidad y que era bien aceptado, bien oído por los demás. Esto es un don, ¿verdad? Y cuando se trata de ministrar la palabra de Dios, es verdad, más aún es un don. O sea, es una gracia, es un favor particular. Si usted tiene el don de la elocuencia, ¿verdad?, es posible que lo utilice para fines personales, o sea, como lo hacen los políticos tal vez. Pero el talento, vamos a llamarle, tal vez no don, pero si ese talento se convierte en un don, una dádiva de Dios, y es identificado como en este caso como tal, ¿verdad?, pues esa elocuencia o ese don que tú tienes es aplicable y debe ser aplicado a la predicación de la palabra de Dios. Es aquello de habla y no calles, ¿no? O sea, si tú debes hablar, tienes la capacidad de hablar, pues sencillamente habla, porque si puedes comunicarte bien con otras personas y puedes transmitir conceptos o ideas, pues transmite la palabra de Dios y comunícate con ellos. Habla y no calles. Pero vemos acá entonces que además de ser una persona elocuente, y ahí es donde está la clave, era elocuente porque era poderoso
en las Escrituras. Lo dice el versículo 24. Varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Y la expresión de poderoso en las Escrituras, pues prácticamente no hay que explicarle mucho. Era una persona que tenía un fundamento escritural bueno, ¿verdad? O sea, un conocimiento de la Biblia. Tú dirás, pero ¿qué parte de la Biblia? Obviamente el Antiguo Testamento. Él había estudiado el Antiguo Testamento, él conocía las Escrituras, era un judío, ¿verdad? Había sido bien instruido, así como lo había sido el apóstol Pablo, y en cierta manera podríamos decir que era un erudito, una persona que conocía las Escrituras bien, y que no solamente las conocía bien, sino que era su expresión elocuente de las Escrituras iba acompañada de todo el poder del Señor para convencer a aquellos que escuchaban. O sea, una persona dotada ciertamente. Había sido instruido en la vida cristiana, sin lugar a duda, lo dice acá claramente el versículo 25. Había sido instruido en el camino del Señor. Están siguiéndome con sus Biblias, ¿verdad? Dice, había sido instruido en el camino del Señor. Dice, y tenía un espíritu inclusive fervoroso, dice. Pero sin embargo, su conocimiento de la obra de nuestro Señor Jesucristo era limitado. Él había sido instruido, ¿verdad? Como lo habían sido instruidos también los discípulos del Señor Jesucristo, los apóstoles. Tenían un conocimiento, ¿verdad? Pero era muy limitado. O sea, no llegaban a comprender totalmente la revelación hasta después que el Señor Jesucristo resucitó. Pero en el caso de Apolos, él había sido instruido en cuanto al mensaje que Juan el Bautista había traído, que era, y lo que la palabra de Dios decía en cuanto al Mesías que habría de venir. En esto se constituía fundamentalmente la capacidad que tenía él, que manifestaba con fervor cuando predicaba o enseñaba a otros. Pero él no sabía, él no comprendía ciertamente la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y no les extraña eso, porque son muchas las personas religiosas consagradas, vuelvo y repito, religiosas consagradas, de misas y de rosarios y de peregrinaciones y de promesas y de ayuda a los demás y de todo eso, que no conocen la obra del Señor Jesucristo, inclusive sacerdotes que no lo hacen, que no lo conocen, que no conocen que era necesario que Cristo padeciese en una cruz, que muriese, que fuese sepultado, que resucitara al tercer día entre los muertos, para poder con esto redimir a un pueblo que necesitaba ciertamente el perdón, la salvación y la certeza de la vida eterna. Este hombre tenía todas las características para ser un gran evangelista, un gran mensajero del Evangelio de la Gracia, pero le faltaba instrucción. Le faltaba instrucción. Y para eso entonces el Espíritu Santo permite que coincidan con Aquila y con Priscila. Personas que habían sido instruidas en el día a día por el apóstol Pablo. Yo me imagino, mientras estaban tejiendo aquellas tiendas para venderlas, el diálogo entre Pablo, Aquila y Priscila, hablando del Señor Jesucristo, de todo lo que el Señor le había revelado, del conocimiento que tenían del Antiguo Testamento, de la esperanza del Mesías, de cómo se cumplía en Cristo. Era lo que Pablo hacía cada vez que llegaba a una sinagoga, cómo se cumplía en Cristo cada uno de aquellas promesas del Antiguo Testamento de redención para Israel. Cómo en Cristo realmente se cumplía la promesa del perdón, de la salvación. Y ciertamente era una persona que no solamente necesitaba instrucción y la recibió en este momento, sino que en su naturaleza era una persona fervorosa. Dice el versículo 25 que era de espíritu fervoroso. Y ¿saben una cosa? Eso es, yo diría que un ingrediente escaso hoy día en las iglesias, fervor. Parecería como que tiene que ver algo con fanatismo, pero no tiene nada que ver con fanatismo. Tiene que ver con esa consagración, esa dedicación, ese fervor, es la palabra correcta, ¿verdad? Hacia el ministerio del Señor Jesucristo, hacia la obra del Señor Jesucristo, hacia el Evangelio del Señor Jesucristo, hacia la palabra de Dios, hasta al esparcir la semilla de una manera fervorosa. Hay personas que sirven, hay personas que de alguna manera lo hacen, pero como quien dice, sí voy, bueno, ok, está bien. Hoy yo no puedo, pero mañana sí, o sea que... Pero no con el entusiasmo, con el fervor, con el ánimo, con la expectativa de ver a Dios actuar y obrar poderosamente en la vida de los demás. Este hombre era un hombre fervoroso, de espíritu fervoroso, que dice el versículo 25, que hablaba y enseñaba con mucha diligencia. O sea que no era que más o menos, sino que estaba empujando todo el tiempo. Estaba buscando la oportunidad. Fíjense que en el versículo 25 lo dice muy claro. Dice, él hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque dice, realmente solamente conocía el bautismo de Juan.
Él había sido instruido en la enseñanza de Juan el Bautista, que hablaba de aquel que vendría después de él, al cual dice Juan: yo no soy digno de desatar, ni siquiera encorvado, la correa de su calzado. Y decía que el que vendría después de él, refiriéndose a Cristo, dice: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. La obra de Jesucristo simplemente fue promovida o propulsada o presentada por Juan el Bautista, pero ahí se había quedado el conocimiento de este hombre. Consecuentemente, realmente no estaba suficientemente edificado o formado para poder llevar a cabo la misión, pero no le faltaba fervor. Hoy día tal vez hay muchos en las iglesias que tienen todo el conocimiento teológico habido y por haber, ¿verdad?, que tienen una buena instrucción, una buena enseñanza, pero no tienen fervor. No tienen esa pasión por llevar a cabo el ministerio de la palabra de Dios, de predicar la palabra de Dios, de esparcir la palabra de Dios, de llevar a otros a los pies de Cristo, de exponer a otras personas al Evangelio de la gracia. Este hombre sí lo tenía. Era de espíritu fervoroso y era diligente en su enseñanza. O sea que cuando Priscila y Aquila lo tomaron aparte y les pusieron más precisamente el camino del Señor, o sea, le hablaron de Jesucristo, no tuvieron que estarlo empujando, sino que sencillamente él estaba encantado de ser bien edificado para al mismo tiempo él poder aprovechar esa enseñanza e instruir a otros. Fíjense que dice el versículo 26 de cómo él era una persona dócil para enseñar. En el versículo 26 dice: cuando oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino del Señor. Y en el versículo que sigue, el versículo 27, vemos cómo él era una persona emprendedora en términos espirituales, porque vemos que dice que él quería, inclusive, inmediatamente fue instruido pasar hacia Acaya, o sea, ir más allá de donde él estaba en Éfeso y donde ya estaban Priscila y Aquila y donde ya se había predicado el Evangelio y donde ya la iglesia estaba establecida, para entonces llevar el Evangelio más allá de ese lugar. Era todo un misionero, una persona emprendedora en el Evangelio, no en el mundo ni en los negocios, sino en el Evangelio. Una persona que ciertamente estaba interesado en aprender. Por eso cuando recibe la enseñanza se apropia de ella y más exactamente está capacitado para predicar el Evangelio. Entonces conoce la obra de la redención. Entonces conoce que Cristo pagó por los pecados del pueblo. Entonces conoce que todo aquel que cree en Cristo, no en Juan el Bautista ni en lo que enseñaba Juan el Bautista, sino en aquel que habría de venir después de él, tendría en su nombre perdón de pecado y vida eterna. Y este hombre entonces comienza a trabajar más intensamente, con más fervor para el Señor. Se va a Acaya, como lo vemos nosotros en el versículo 27, y es interesante lo que hacen en esa iglesia. Versículo 27, queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron, le dijeron: qué bueno, maravilla, cuenta con nosotros, ¿verdad? Y le escribieron a los discípulos que estaban allá en Acaya, en Corinto específicamente, y llegado allá le recibieron, dice, versículo 27, y fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Se convirtió en un maestro de la iglesia, en una persona que pudo llevar a los hermanos que eran nuevos en la fe a madurar, a consagrarse al Señor Jesucristo. Y era un tremendo referente él. Un tremendo referente, un tremendo ejemplo, porque era una persona que había utilizado los dones y talentos que el Señor le había dado para sencillamente profundizar en la verdad escritural en cuanto a nuestro Señor Jesucristo y comunicar con fervor y enseñar a otras personas diligentemente. ¿Ustedes se recuerdan cómo se llama? ¿Qué título le puse al mensaje? ¿Como unos o como otros? ¿Cuántos de nosotros somos como Apolo? ¿Cuántos de nosotros somos como él? ¿Cuántos de nosotros somos como él? Que realmente somos de bendición para otros creyentes, para la vida espiritual de los demás. Apolo no solamente eso, Apolo se convirtió en un apologeta, un vehemente absolutamente. Al final del versículo 20, al principio del versículo 28 dice: porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Con la Biblia, ¿verdad?, comenzó a defender la fe cristiana. Fue instruido y todo su fervor, toda su capacidad, toda su instrucción, pero sobre todo su esfuerzo y su dedicación, dice, para que otros también pudieran, ¿verdad?, conocer la verdad. Y estaba dispuesto a plantarse por el Señor Jesucristo en la sana doctrina y refutar a todos aquellos que vinieran contradiciendo, como lo estaba haciendo en este lugar
demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. El Cristo. ¿Cuántos de nosotros somos como Apolo? ¿Eres tú como él? ¿Eres tú como Pablo? Como Apolos, perdón. Podemos decir que Apolos era un buen ministro del Señor Jesucristo. Un buen ministro del Señor Jesucristo. Un buen ministro de Cristo. Pero vamos a seguir más adelante, ¿verdad? Vamos ahora a los versículos que van desde el 19:1 hasta el 9. Voy a leerlo y entonces vamos a ver cómo son estas personas. Dice que aconteció que entre tanto que Pablo estaba en Corinto, aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de ellos, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Él tenía la costumbre siempre de ir a las sinagogas a predicar, ¿verdad? Comenzaba por ahí, y habían algunos que se convertían, había algunos que se burlaban, había algunos que, por el contrario, agredían de una manera u otra a Pablo y a la enseñanza que él estaba llevando. En este caso aparecen unos discípulos en Éfeso, porque dice la Escritura que eran discípulos. Muchas veces confundimos los discípulos con los creyentes. Hay discípulos que no son creyentes, y la Biblia está llena de estos ejemplos, nosotros los vemos en los evangelios. Cantidad de personas que iban detrás del Señor Jesucristo, a los cuales denomina discípulos. Pero es interesante que cuando habla de que sus discípulos estaban detrás de él, dice que él escogió a 12, ¿verdad? Y entre sus discípulos escogió a 12, los cuales dice, llamó apóstoles. Y estos vinieron a ser verdaderos creyentes y seguidores del Señor Jesucristo. Pero muchas veces vemos a muchos que profesan ser discípulos del Señor Jesucristo, pero ni siquiera le conocen. Si no conocen al Maestro, ¿cómo pueden ser discípulos del Maestro? Son seguidores, tal vez acólitos, ¿verdad? Tal vez religiosos. Y de hecho eso pasaba en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Multitudes detrás de él, la misma multitud que luego decía, crucifícale, crucifícale. Y que antes de eso estaban detrás de él buscando los bienes que podían obtener, las bondades del Señor, sea con el pan, sean con los peces, o sea sencillamente con las sanidades y con las expulsiones demoníacas que él estaba llevando a cabo. Pero en fin, me estoy yendo por la tangente un poquito. Lo que quiero enfatizar es que no eran verdaderos creyentes en Cristo. ¿Por qué usted dice eso, pastor? Bueno, lean conmigo de nuevo el versículo 2. Cuando él le dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos dicen, ni siquiera hemos oído hablar de que existe el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿qué es eso? Bueno, no eran verdaderos creyentes. La palabra de Dios enseña que el verdadero creyente recibe el Espíritu Santo en el momento en que cree. Cuando tú te conviertes al Señor Jesucristo por medio de la fe, precisamente esa es la obra maravillosa que hace el Señor, que perdona tus pecados y envía su Santo Espíritu. Cuando Pablo comienza a amonestar a los Gálatas porque se estaban dejando persuadir de malos maestros, de falsos maestros, le dice, pero ven acá, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar por la carne. Y le dice, ¿no recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? O sea, el Espíritu Santo es la señal de que precisamente una persona es creyente. Esa doctrina pentecostal que hay por ahí que dice, no, una cosa es convertirse a Cristo y recibir a Cristo y ser discípulo de Cristo, y otra cosa es recibir el Espíritu Santo. Hasta que una persona no le imponen la mano y no... Bueno,
Había un patrón en el cual el Señor estaba, por así decirlo, refrendando la autoridad apostólica en aquel tiempo intertestamentario. En el Nuevo Testamento nosotros vemos que los apóstoles sí tenían una especie de ministerio mediante el cual pues ellos imponían las manos a aquellos que creían, pero que creían, que habían creído. Dice, y en ese momento el Señor atestiguaba de la fe de ellos y de la salvación, enviando al Espíritu Santo con señales y manifestaciones, como hablar en lenguas, profetizar, etcétera, que vamos a ver qué sucede aquí también. Pero realmente una persona que no tiene el Espíritu Santo no ha creído absolutamente. Podían tener una muy buena actitud y de hecho la tenían. En el versículo 3 vemos cómo ellos dicen, cuando le dice el apóstol, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron, versículo 3, en el bautismo de Juan. O sea, y Pablo le dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Sé que estoy hablando muy rápido y tal vez con algunas inexactitudes en la lectura, o sea, me brinca de un lado a otro el texto, pero ustedes me están siguiendo en la Biblia y eso es lo importante. El hecho es que nosotros vemos que tenían una muy buena actitud, pero solamente conocían parte de la verdad. ¿Cuál es la moraleja de esto? ¿Cuál es la enseñanza de esto? La salvación es ¿por qué? Por fe. ¿Cómo tú puedes creer por fe si no conoces la verdad? O sea, no es suficiente con que tú tengas una buena actitud, no es suficiente con que tú conozcas parte de la verdad. El bautismo de Juan, ¿verdad?, era un bautismo que sencillamente lo que llamaba era al arrepentimiento, una manifestación de arrepentimiento hasta que viniera el Señor Jesucristo. Pero en quien debían poner la fe, el mismo Juan lo dijo. El mismo Juan lo dijo una y otra vez, y cuando sus discípulos le preguntaron si debían seguirle o no, dijo, yo estoy aquí puesto, estoy parafraseando lógicamente, yo estoy aquí puesto hasta que venga Él, hasta que viniera Él. O sea que los propios discípulos de Juan el Bautista pues siguieron al Señor Jesucristo. El ministerio de Juan terminó cuando Cristo se manifestó como el Mesías. Y lo que vemos nosotros acá es que estas personas no tenían el Espíritu Santo porque no habían podido creer en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no le había sido predicado la obra de Cristo. No la conocían ciertamente. Y la ausencia del Espíritu Santo en sus vidas evidenciaba su incredulidad. ¿Saben una cosa? El Espíritu Santo es Dios mismo. Y fue la promesa que el Señor Jesucristo le hizo a sus apóstoles cuando le dijo, os conviene que yo me vaya porque cuando me fueren, dice, enviaré al Espíritu de verdad. El Espíritu Santo vendrá y morará en vosotros. Hasta entonces en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía circunstancialmente sobre una persona para, por así decirlo, ungirle o capacitarle para un ministerio específico. Es lo que vemos nosotros en los profetas. Dice, vino a mí el Espíritu de Jehová diciendo, y entonces hablaban, profetizaban en el nombre del Señor, tomados, ungidos, copados por el Espíritu Santo. Pero en este caso la promesa iba mucho más a ella. Era la presencia permanente del Espíritu Santo en el corazón de una persona. Y son tantas las cosas que dice la Biblia. No solamente que nos es concedido en el momento en que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, sino que también el Espíritu Santo es aquel que nos sella, o sea, nos marca como propiedad del Señor Jesucristo, de aquel que dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Dice, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Por eso una persona no es creyente hoy, mañana no. No es convertido o salvo hoy, mañana no. Sino simplemente una vez y una vez por todas el Espíritu Santo viene al corazón de un creyente y lo sella como propiedad de nuestro Señor Jesucristo. Pero la Biblia dice muchísimas más cosas en cuanto a la obra del Espíritu Santo. No podemos desarrollarlo plenamente acá. Pero ¿saben una cosa? No hay manera de que podamos conocer a Cristo si no es por el Espíritu Santo. No hay manera. Él es quien nos da a conocer al Señor Jesucristo de una manera personal y íntima. Él es quien nos ilumina para que podamos entender la palabra de Dios. Tal vez tú dirás, pero me he pasado la vida leyendo la Biblia, pero te conviertes al Señor Jesucristo y inmediatamente dices, ¿cómo? Pero mira, entonces no todos somos hijos de Dios. ¿Y cómo es posible eso? Porque el Espíritu Santo ilumina tu mente, tu corazón, para que tú leyendo la palabra de Dios te apropies de la verdad de ella y entiendas de una manera muy clara que solo aquellos que reciben a Cristo por la fe son los que son hechos hijos de Dios. Y que la humanidad entera es enemiga de Dios por causa del pecado. Y todos nosotros nacimos siendo parte de una humanidad pecadora.
necesitamos creer en Cristo para por fe ser redimidos, para que por fe el Espíritu Santo venga a nuestros corazones, para que por fe seamos sellados por ese Espíritu Santo que permanece en nosotros y que nos ilumina para que podamos comprender la palabra de Dios. Si para ti es latoso, si es algo que realmente te causa molestia, estupor o lo que tú quieras llamarle, como tú quieras llamarle, el leer la Biblia es pesado para ti, porque no tienes el Espíritu Santo. Y si no tienes el Espíritu Santo, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que no eres de Dios, no eres de Cristo. No eres de Cristo. ¿Saben lo que hace el Espíritu Santo? Él nos guía a toda verdad. Él es quien nos revela la verdad. A veces quisiéramos tener la consolación de Dios cuando estamos en medio de tribulaciones. Pero precisamente la tercera persona de la Trinidad es la que viene a consolarnos a nosotros, los creyentes, cuando estamos en medio de nuestras tribulaciones. El Espíritu Santo es llamado el Consolador, el Paráclito, el que se pone al lado de nosotros, el que nos va guiando, el que nos va enseñando, el que nos va consolando, el que nos va instruyendo, el que nos sella, el que se convierte en las arras, la garantía de nuestra salvación en Cristo, de la promesa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú tienes dudas? Cuestiónate si realmente eres un verdadero creyente en Cristo. Porque aquí los discípulos de Éfeso eran inconversos, ni siquiera sabían que existía el Espíritu Santo, o sea, no habían experimentado en sí mismos la presencia del Espíritu Santo. Y ¿saben una cosa? No pasa desapercibido. Si alguno de ustedes piensa preguntarme a mí, ¿cómo yo sé si yo tengo el Espíritu Santo? No me preguntes. No me preguntes. Porque lo vas a saber por ti mismo el día que lo tengas en tu corazón por haber confiado en Jesucristo. Dice la Biblia que el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y eso es indiscutible. O sea, irrebatible. Si el Espíritu Santo te dice, yo te perdoné, tú eres del Señor, yo te salvé, tú eres mío. Eso no hay nadie que pueda discutirlo. Ni nadie que pueda denegarlo absolutamente. Este grupo de discípulos en la iglesia de Éfeso, en la ciudad de Éfeso, fueron predicados y creyeron. Y entonces se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. Versículos 4 y 5. Versículos 4 y 5 del capítulo 19. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Cristo. Versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Se manifestó algo que era ajeno completamente a estas personas. Dice, comenzaron no solamente a manifestarse la capacidad de hablar diferentes idiomas, sino también de traer proféticamente el mensaje de Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Hermanos, recibieron el Espíritu Santo y como consecuencia de eso, fíjense qué interesante lo que pasó después. Me voy al versículo 8 y versículo 9. Dice que entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Pero qué pasó en la sinagoga? Dice, endureciéndose algunos y no creyendo, y aún maldiciendo el camino, dice. Maldiciendo el camino delante de la multitud. O sea, maldiciendo a Jesucristo, maldiciendo el cristianismo. ¿Qué hizo Pablo? Se apartó Pablo de ellos. ¿Y qué dijo? Separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Dijo Pablo, bueno, aquí no es. Ya yo prediqué el Evangelio acá, han oído el Evangelio y han comenzado a maldecir, inclusive, a Jesucristo. No, aquí ya no tenemos más nada que hacer. Pero no solamente se va Pablo, sino que dijo, vámonos. Y a los creyentes los separó también. Ellos fueron predicados, creyeron algunos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, como lo vemos nosotros en el versículo 4 y versículo 5, que dice que fueron bautizados. Versículo 5 dice, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Creyeron, se bautizaron, recibieron el Espíritu Santo sin lugar a duda,
Lo dice el versículo 6, habiéndole impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, pero no se quedaron ahí, sino que también fueron separados de los impíos. Muchas veces profesantes de fe en el Señor Jesucristo no se dan cuenta, y aún yo creo que muchos creyentes verdaderos no se dan cuenta que si se convirtieron tienen que dejar la vieja vida, y dejar la vieja vida implica dejar las viejas amistades, implica dejar la vieja religión, implica dejar, separarse de todo aquello en lo que habían vivido en falsedad. Y Pablo no duda, dicen vámonos, allí hay una escuela, podemos reunirnos en aquel lugar. Tirano tiene una escuela allí, vamos a reunirnos allá y vamos allá a adorar a Dios y a aprender y a dedicarnos al Señor. Era lo que había que hacer. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos de ninguna manera agradar a nuestro Señor y seguir involucrado y enredado en el mundo. Todo lo contrario, no améis el mundo, dice la Escritura, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y los que son del mundo, son de la carne, aman las cosas de la carne. Pero los que somos del Espíritu Santo debemos amar las cosas del Espíritu. Y es un problema grande que tenemos, porque en la carne tiende hacia las cosas del mundo, pero el Espíritu anhela las cosas de Dios. Y dice la Biblia que hay una batalla interior que tú tienes, si eres una verdadera creyente, ¿verdad? Y que yo tengo también entre la carne y el Espíritu. Es como tener dos fieras luchando una contra la otra. Y tenemos necesariamente que alimentar el Espíritu y dejar de alimentar la carne. Tenemos que sacarle el cuerpo, por decirlo así. Sacarle los pies, si ustedes quieren, por una expresión más moderna. Aquellas cosas que eran parte de nuestra vida anterior. Y de una manera particular de nuestra vida religiosa anterior. Y abul, sinagoga. Pablo dijo, bueno, ok, vamos. Y se fue. Se separó de los incrédulos que maldicen el camino verdadero del cristianismo. Y somos como unos o como otros. O somos verdaderos creyentes en los cuales mora el Espíritu Santo por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Dios está en nosotros y por nosotros. Hemos sido bautizados, identificándonos no con Juan el Bautista y el bautismo de Juan, sino con el bautismo de Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Y además de todo esto, pues nos hemos separado de los impíos. Nos hemos separado de los impíos. Tenemos que separarnos de los impíos. Pero es que somos amigos de toda la vida, sí, pero no. Mi reunión con esa persona tiene que ser para exponerle la fe que profeso, para ver si Dios tiene misericordia y escapa del lazo del diablo en el cual está cautivo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero para ser compincho, copartícipe de las mismas obras infructuosas de las tinieblas de las cuales participábamos antes cuando éramos incrédulos, no. Si es así, pues sencillamente, lo siento mucho, me voy para la escuela de Tirano. Como unos o como otros. Ahora el versículo 10 del capítulo 19 en adelante, nos habla de otro grupo de personas. Yo le he llamado acá falsos ministros. Versículo 10. Bueno, ahora me estoy yo ocupando el tiempo que no se tomó las alabanzas, ¿verdad? Qué bueno. Versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún le llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois?
Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Un conjuro no es otra cosa que invocar un espíritu superior para que venga en contra de un espíritu, vamos a llamarle, de inferior poder, de menos poder. Esto era lo que estaban haciendo acá. Es lo que le llaman un conjuro mágico o algo por el estilo. Un espíritu poderoso se invoca para combatir a un espíritu que sea más débil. Y ¿saben una cosa? Es interesante cómo los mismos demonios se burlan de estos farsantes. A Jesús conozco, yo sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? En otras palabras, ¿qué? Dice que el espíritu malo le cayó arriba a los 7. El hombre que tenía el espíritu malo. Dice que tuvieron que huir de aquel lugar, de aquella casa, desnudos y heridos. Son falsos ministros. Personas que se atribuyen poderes que realmente no tienen o que invocan a Dios cuando realmente quien está obrando a través de ellos es el demonio, los demonios. Creo que fue en esta semana que yo vi no sé en cuál de las redes sociales, porque a cada rato aparecen, me saltan diferentes pastores de diferentes iglesias, que no son pastores ni son iglesias. En este caso ya no era que estaban bailando y danzando y haciendo cosas y tumbando a la gente en el piso, no. Este era más original. Este decía, no es necesario que usted se haga una liposucción, a lo mejor ustedes lo vieron algunos, una liposucción. Entonces el pastor cogía a la señora que estaba acá con su barriga puesta así y comenzaba a... y al final le hacía así al pantalón para que vieran la liposucción que en el espíritu le había hecho. Ustedes seguro le van a llegar, porque si me llegó a mí, le llegarán a ustedes. O sea que el Espíritu Santo le hizo una liposucción automática. Farsantes, engañadores, y cada día son más y más y más. Pedro lo advirtió, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, y eso es lo que estamos viendo hoy día. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Señores, personas que están atados por su religión, cuando ven estas cosas, se levanta una predisposición en contra de todo lo que se llame evangélico o bíblico, por culpa de estos malvados falsos maestros, falsos ministros, engañadores, que todo lo que buscan es beneficio pecuniario. No sé cuánto cobrarían por esa liposucción en el templo automática. Pero así es. Una cosa u otra. Simplemente haciendo mercadería de los incrédulos. Porque no es de los creyentes, es de los incrédulos realmente. Dice el mismo apóstol Pedro, muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Estoy leyendo 1 de Pedro 2, versículos 1 al 3. Y por avaricia, estos falsos profetas, falsos maestros, engañadores, dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Él también dice, más adelante, capítulo 2, versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos contumaces que no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza e impotencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas, contra las autoridades superiores.
Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Están condenados, pero lo penoso del caso es que siendo ciegos que están guiando a otros ciegos van a llevar a muchos al hoyo. El Señor les llama aquí atrevidos y contumaces, aquellos que están reservados para ser castigados en el día del juicio. En otras palabras, falsos cristianos que sencillamente guían a otros a la condenación mediante sus falsedades. En este caso nosotros vemos estos hijos de Seba eran exorcistas ambulantes. Pero dice acá el texto que era el padre de ellos un judío jefe de sacerdotes. Eran personas que habían sido instruidos, sin lugar a dudas. Pero ellos sencillamente estaban comercializando, jugando con el diablo e invocando espíritus demoníacos para sus propios propósitos. Pero en contraste con esto, nosotros vemos que los versículos que van del 18 al 20 nos enseñan a verdaderos creyentes. Y como estamos viendo unos y otros para ver si somos como unos o como otros, vamos al versículo 18 del capítulo 19. 19, 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. ¿Qué dice luego? Versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Los verdaderos convertidos manifestaban sin lugar a duda su conversión. Y no les daba vergüenza absolutamente. En el versículo 18 dice que ellos venían a la comunidad confesando y dando cuenta de sus hechos. En otras palabras, diciendo, yo he vivido de tal manera, yo he pecado contra mi Dios. Reconocían su falta y su pecado, sus hechos. Era un arrepentimiento genuino, en el cual el gozo de saberse perdonado venía refrendado por la manifestación de un arrepentimiento genuino. Ellos no tenían vergüenza de publicar de dónde el Señor los había sacado, del lodazal donde estaban. Ellos estaban rompiendo todo tipo de atadura en sus vidas. Dice el versículo 19 que aún los libros de magia, que eran muy comunes, ¿verdad? Dice que los trajeron y los quemaban delante. Eso es lo que se llama una transformación. Yo recuerdo cuando nos convertimos, que hubo un hermano que se convirtió junto con nosotros en aquella época y su esposa también. Y cuando se convirtió, tomó toda su colección de discos y tomó todo lo que fueran medallitas y cosas de su casa. Y hizo en el patio de su casa un gran fuego. Yo decía, se volvió loco. ¿Qué fanatismo es ese? Bueno, un hombre consagrado para el Señor. Consagrado. O sea, sencillamente no le costó absolutamente despojarse de todo lo que fuera señal de una vieja vida de pecado. Y en este caso ellos venían y confesaban sus pecados delante de las personas, quemaban delante de todos libros que tenían un gran valor. No es como ahora, que tú llamas a Amazon y dices yo quiero tal texto y te lo imprimen en el momento. O si no, te vas a Conadex y dices yo quiero 50 de estos, ¿verdad? En aquella época eran manuscritos. Un libro, cualquier libro era algo de gran valor, que solamente las personas muy pudientes podían tener. Y los que tenían un libro de magia vinieron y los quemaron delante de todos. Y era 50,000 piezas de plata. Pero ¿cuál es el resultado de todo eso? Lo vemos nosotros en el versículo 20, cuando dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Rompieron por completo con toda atadura de su vieja vida, dan un testimonio de fe y de conversión delante de todo el mundo que estaba ahí. Y después despreciaron cualquier valor material que supusiese a su testimonio de haber nacido para una nueva vida. No les importó. En otras palabras, hicieron que en su vida la palabra de Dios creciera y prevaleciese poderosamente. Y con esto se expandiese
la salvación a otras personas. Nosotros somos como unos o como otros, o somos como aquellos farsantes, ¿verdad? Tú dirás, bueno, pero yo no soy pastor ni tengo una iglesia. Bueno, está bien, ok, perfecto. Pero para actuar como actuaban estos exorcistas ambulantes, solamente tenemos que haber ido a Higüey este fin de semana pasado. Exactamente lo mismo. A cumplir promesas. Qué pena, qué triste, ¿verdad? Pero en fin, el hecho es que esta gente abandonaron su vieja vida, se separaron de los falsos ministros, de los incrédulos, de aquellos que maldecían el nombre del Señor, quemaron las naves, profesaron públicamente su fe, arrepintiéndose de sus pecados, reconociendo su culpa. Y entonces la palabra del Señor crecía y prevalecía. Sin ánimo de hacer alusión a nadie, no está en mi mente, pero vino ahora. Recuerdo que antes decían que cuando había pecado en medio del pueblo, y tomaban muchos ejemplos, por ejemplo en el Antiguo Testamento con el pecado de Acán, ¿verdad? Dice, no podían venir bendiciones. Era necesario que quien estaba en el pecado, como sucedió con Corinto también, ¿verdad?, pues reconociera sus pecados, se apartara de él para que el Señor derramara sus bendiciones y la palabra del Señor crezca y prevalezca poderosamente. Tú que me escuchas, ¿cómo eres? ¿Eres como unos o eres como los otros? ¿O eres como Apolos? ¿O eres por el contrario como aquellos discípulos que decían ser creyentes pero ni siquiera habían recibido el Espíritu Santo? ¿O eres como estos que enseñan y hacen de la religión un negocio, enseñando maldades, falsedades, falacias? ¿O eres como aquellos que se arrepienten de sus pecados, que reciben por la fe a Jesucristo, que se bautizan en el nombre del Señor Jesucristo, que son llenos del Espíritu Santo, que abandonan la vieja vida y que se convierten en ministros de Cristo, porque la palabra de Dios entonces crece, prevalece poderosamente a través del testimonio de ellos? ¿Somos como unos o como otros? Vamos a orar. Padre, tú sabes bien, Señor, que esta mañana temía que no iba a tener voz, Señor, para poder predicar. Y, Señor, se me olvidó. Gracias, Señor, por permitirme, Señor, hacerlo. Pero, Padre, fuera insuficiente el hecho de poder expresarme y hablar y coordinar las ideas y leer tu palabra, si no tiene ningún efecto sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, no solamente a entender y comprender por tu Santo Espíritu, sino también, Señor, a ser dóciles a la dirección que tú nos das a través de tu palabra. Gracias por tener la guianza de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias porque tú, oh Dios, moras en nuestros corazones, en los que hemos creído, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser instrumento de tu gracia para que tu palabra crezca, para que tu palabra, Señor, prevalezca poderosamente, Señor, en medio nuestro. Todo esto, Señor, porque ese es nuestro gozo, Señor, verte glorificar en medio nuestro, Señor, pero también en nuestro bien, Señor. Ayúdanos, Señor, a que si hay algún tipo de atadura con la vieja vida todavía en algunos de nosotros, pues podamos realmente quemarla, Señor, dejarla atrás, no tener opción, Señor, de volver a ella, Señor, abandonar cualquier manifestación de pecado en nuestras vidas de una vez para siempre. Señor, es tan larga la lista de lascivia, la lista de envidias, de disensiones, de maledicencia. Oh, Señor, es tan grande la lista que hay en tu palabra de pecados, Señor, los cuales, Señor, nos han en algún momento de nuestras vidas, Señor, arropado. Oh, Señor, permite que todas esas cosas vengan a ser parte del pasado y que la realidad
de tu presencia en nuestras vidas, la manifestación de tu Santo Espíritu, Señor, sea evidente a todos. Gracias, Padre, por esta iglesia local, gracias por los hermanos, Señor, gracias por la comunión que tenemos, pero sobre todo gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro modelo, nuestro referente, Señor. Gracias, Padre, por el perdón de pecado y la vida eterna. En su nombre te las damos y te lo pedimos. Amén.